Buenos días, mi nombre es Analía. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de salud y la pandemia por COVID en Estados Unidos. Para adentrarnos un poco en el tema, es necesario primero hablar de las prestaciones de salud. En esta diapositiva podemos ver cómo se distribuyen las distintas prestaciones. Aproximadamente el 50% cuenta con un seguro de trabajo. Esto quiere decir que las personas trabajan y obtienen su seguro por parte del empleador. Hay que resaltar que esto es muy heterogéneo, ya que varía según la empresa y que si uno pierde el trabajo, pierde el seguro también. En segundo lugar, con el 22% está Medicaid, que fue establecida para atender a la población de bajos ingresos y de bajos recursos. A diferencia de Medicare, recibe financiación mixta. Por un lado, es financiado por el gobierno federal y por otro lado, por los distintos estados del país. El gobierno federal exige que se presten ciertos servicios básicos a todos los inscriptos, ya que Medicaid es un programa que varía de un estado al otro. En tercer lugar, con el 15%, se encuentra Medicare, que es un programa federal que cubre a discapacitados y a individuos mayores de 65 años. Es administrado y financiado por el gobierno en base de los impuestos y proporciona seguro de hospital, seguro médico completo, permite asociar planes privados y tiene cobertura de medicamentos. El 6,7% corresponde a lo que es el mercado individual, que incluye a las personas que abonan directamente su sistema de salud en una aseguradora. En algunos casos, las empresas de salud pueden llegar a negar al socio debido a su condición previa de salud. De todos modos, es importante aclarar que aproximadamente 27 millones de personas no acceden al sistema de salud. Ahora vamos a hablar un poco sobre la cronología de la infección por COVID y la pandemia. El primer caso fue confirmado el 21 de enero en Washington. Fue un hombre de negocios que volvió de un viaje de Wuhan, China. 7 días después, el 30 de enero, se da el primer caso de infección por circulación local del virus. El 29 de febrero se da la primera muerte por coronavirus en el país, y fue un hombre mayor en la ciudad de Washington. Ya para el 30 de marzo, los números de contagiados por COVID llegaron a los 100.000 infectados. El día 23 de abril se dio el pico máximo de infectados en 24 horas, fue en la ciudad de Nueva York, y fueron 36.137 casos nuevos. Para el 27 de abril se llegó al millón de infectados y el pico máximo de muertes en 24 horas se dio el 11 de junio. Luego, para seguir, podemos ver un gráfico de la progresión de la infección en Estados Unidos. Este es un gráfico exponencial que en el eje de las abscisas vemos las fechas y en el eje de las ordenadas vemos el número de personas afectadas con un crecimiento exponencial. La curva azul representa el número de infectados confirmados totales de COVID, mientras que la roja el número total de muertos por COVID. Se puede ver que a principio de la pandemia Estados Unidos tuvo un crecimiento muy exponencial en ambas curvas, que luego se aplanó un poco, pero hoy en día se sabe que la pandemia no está controlada y que los números siguen creciendo exponencialmente. Este gráfico es un gráfico de distribución de los casos de COVID a lo largo de toda la pandemia, viéndose en rojo todos los focos de infección. Se sabe que al comienzo el área más afectada fue la ciudad de San Francisco, desde donde se propagó a toda el área de la costa este. Como se ve, el área de Nueva York y Boston fueron el epicentro del brote, concentrando la mayor cantidad de infectados y fallecidos. Pero hoy en día el epicentro se desplazó hacia los estados de California y Florida, siendo la ciudad de Miami el área más afectada. En cuanto a las medidas tomadas por el gobierno, organizamos cronológicamente en una línea de tiempo las pocas medidas tomadas a nivel federal. Podemos decir que el 31 de enero se negó la entrada de extranjeros que han viajado a China en los últimos 14 días. Luego, el 11 de marzo, hubo una cancelación masiva de eventos sociales como cines, teatros, visitas a lugares turísticos, colegios y universidades. Cabe destacar que esta medida, como muchas de las otras, fueron individualizadas según el Estado. El 13 de marzo se declaró un estado de emergencia nacional para poder liberar 50.000 millones de dólares en recursos federales. Luego, el 16 de marzo, se desaconsejaron los vuelos internacionales. Es importante resaltar que estas medidas no fueron estrictas, sino que más bien fueron a modo de consejo. Recién para el 3 de abril se recomendó el uso de tapabocas y de nuevo resaltamos que no fue bajo ningún punto de vista una medida obligatoria. Sobre las medidas tomadas,
Cabe destacar que el gobierno federal tuvo un accionar lento y pobre frente a la pandemia. No se instauró una cuarentena nacional, siendo que cada estado o ciudad debía elegir si imponerla o no, y cuánto debía durar la misma. Tampoco se hizo obligatorio el uso de tapabocas ni distanciamiento social, medidas que fueron muy importantes para manejar esta pandemia. Esto generó que al día de hoy haya más de 3 millones de infectados con más de 134.000 muertes confirmadas. Los factores que llevaron a este panorama son múltiples y complejos. Podemos destacar algunos como la respuesta del gobierno federal, los problemas con los kits de testeos que hubo al inicio de la pandemia, la estructura del sistema de salud, haciendo que mucha gente se quede sin cobertura y que una visita a un médico significase un gasto sustancial de dólares al ciudadano promedio. Por último, la incoordinación de las medidas entre los estados, permitiendo que las medidas más estrictas que tomaron algunos estados sean ineficaces en frenar la pandemia a nivel nacional. En cuanto al impacto económico que generó esta pandemia, podemos decir que hasta el momento está siendo la peor crisis del siglo. Decimos esto porque, como sabemos, la pandemia todavía no se pudo controlar, por lo tanto se estima que seguirá generando un impacto. Hasta ahora, el PBI bajó mucho. Y es importante aclarar que actualmente está en alza, pero el país está a la espera de nuevos valores acordes al rebrote del virus, por lo cual se estima que bajará nuevamente para la segunda mitad del año. En cuanto al costo sanitario total del tratamiento de la pandemia, se estima que podría ser alrededor de 35.000 millones y 251.000 millones de dólares. En relación al uso de tapabocas, es algo que hasta hoy en día genera debate, cuando en otros países ni siquiera se discute. Esto se debe principalmente por actitudes tomadas por Trump, que se negaba a usarlos en público. Cabe destacar que durante la pandemia se desató una ola de manifestaciones alrededor del país luego del asesinato de un afroamericano por manos de la policía. Esto tuvo una repercusión a nivel nacional, llevando a la gente a salir a luchar por la igualdad de las personas en las grandes ciudades. En cuanto al rebrote de coronavirus, si bien no hay una fecha exacta, en las tendencias de casos nuevos se ve un resurgimiento de los casos. Se vio una movilización del epicentro de la pandemia del estado de Nueva York hacia el estado de Florida. Hasta el día de hoy no se ha impuesto una cuarentena obligatoria nacional. Con 15.300 nuevos casos, Florida rompió el récord nacional de nuevos confirmados por el estado en un solo día. Este estado salió del confinamiento a principios de mayo y comenzó un proceso de reapertura económica en 3 fases que varios expertos tildaron de apresurado. El 5 de junio, el estado del sudeste del país entró en fase 2, pero al poco tiempo los contagios empezaron a aumentar. El parque de diversiones de Walt Disney World reabrió el sábado 13 de julio y casi al mismo tiempo 15.300 personas dieron positivo. Hasta el miércoles 9 de julio, California tenía el récord de casos positivos. Por otra parte, recientemente la ciudad de Nueva York no registró víctimas mortales por coronavirus en 24 horas, por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Les dejamos la bibliografía acá. Muchas gracias.